Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Eh, en, eh, el tema de hoy es la luxación acromioclavicular. Damos las gracias al doctor Luis Alberto Camas Trujillo, residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, muchas gracias. Bueno, empezamos entonces. El día de hoy vamos a tocar un tema llamado luxación acromioclavicular. Puede que sea a lo mejor algo complejo, pero ubicándonos bien en el área de la que vamos a hablar, pues verán que es una lesión bastante frecuente y sobre todo bastante usual en las personas que practican deportes, sobre todo deportes de contacto, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a platicar un poquito de historia, es decir, la mayoría de las lesiones se encuentran descritas desde hace muchísimo tiempo debido a que, pues evidentemente a lo largo de la historia de la humanidad, alguien indudablemente ha sufrido de alguna u otra lesión, ya sea por trauma directo o indirecto, y en esta lesión en particular tenemos dos antecedentes históricos bien importantes. El primero es con Hipócrates, justamente él reconoce la importancia de esta lesión y sobre todo identificarla en la población, puesto que muchas personas, o sea, no sabían bien qué era lo que sucedía. Y bueno, ya avanzando un poquito en el tiempo, Galeno, que bueno, le atribuimos muchas cosas en medicina, también tiene atribuciones en la parte de traumatología y vemos que se diagnostica él mismo esta luxación debido a un accidente que él sufre en la palestra y como tratamiento, básicamente, él se realiza vendajes, que los considera apretados y mantiene su mano elevada, ¿no? Vamos a hablar brevemente de la anatomía y solamente para ubicarnos en dónde se encuentra la lesión, de qué estamos hablando. Y estamos viendo aquí un hombro que bien podría ser el hombro derecho de alguien, lo estamos viendo de frente, y evidentemente pues sin piel, sin músculos, sin arterias, sin venas, etcétera, etcétera. Únicamente vemos lo que son las articulaciones y los ligamentos que unen a ellas, ¿no? Entonces, estamos viendo tres huesos, que es la escápula, que vemos aquí, tenemos la clavícula aquí arriba y tenemos el húmero aquí. Entonces, esto que vemos aquí en medio es justamente el hombro, ahí donde ven ustedes las líneas punteadas, eso es la articulación del hombro, como la conocemos en general. Y la articulación de la que vamos a hablar es precisamente la articulación que tiene la clavícula con la parte de el acromio, que es esta prominencia ósea que emerge de lo que es la escápula, ¿no? Entonces, esta unión que tenemos aquí, que es la articulación acromioclavicular, cuando pierde la congruencia, pierde la unión entre esas dos partes óseas, es lo que vamos a conocer como una luxación. Importante que conozcamos que todos nuestros huesos se encuentran unidos de dos maneras. La primera es, digamos, una manera de estáticos, hay fibras de color gris, biomecánicas de toda esta región anatómica, ¿no? Eso es lo primero. Después vamos a tener estabilizadores dinámicos. Todos estos van a formar parte de los músculos. Se llaman dinámicos porque precisamente realizan algún tipo de movimiento entre sí. Y entonces, entre los estáticos y los dinámicos, aseguran que nuestros huesos se mantengan en su lugar, ¿no? Quise agregarles esta imagen, digo, es un poquito cruenta, pero donde la zona de la que mantienen unidas estas dos piezas, lo que es el acromio, que está señalado aquí en el extremo izquierdo superior de su pantalla, y lo que es la clavícula, que bueno, aquí no se encuentra señalada, pero es todo este hueso que están observando. Importante recalcar aquí en la anatomía de esta articulación estos dos ligamentos que ustedes ven ahí marcados con una sombra amarilla, que son ligamentos que mantienen unida justamente a la clavícula con lo que es una eminencia o otro pedacito del hueso, digamos, que
lo conocemos como coracoides. Estos dos ligamentos adquieren su nombre de acuerdo a su forma. Si ustedes ven ahí en la imagen, están remarcados con amarillo. Uno tiene una forma de un trapecio y entonces se llama ligamento trapezoide, y el otro tiene una forma más bien de un prisma rectangular con un vértice inferior donde le llamamos nosotros ligamento conoide, ¿no? Ahorita vamos a ver la importancia de cada uno de ellos. Digo, espero no ser como tan técnico en la plática, pero vamos a ver que precisamente estos dos ligamentos adquieren muchísima importancia cuando tenemos lesiones en este tipo de estructuras, ¿no? Esta articulación vista desde arriba va a formar parte de lo que es la parte superior o la parte proximal del hombro, y justamente adquiere importancia bioarticular y biomecánica cuando nosotros hacemos movimientos con nuestro brazo al nivel del hombro o por encima de este. Lo que me gustaría señalarles en esta imagen, que bueno, es un corte de la misma articulación, es que así como en la rodilla, en esta articulación tenemos un menisco, que me parece es un accidente anatómico que vale la pena mencionar, debido a que forma parte importante de la rehabilitación del mismo. Les voy a presentar un video para que quede como un poquito más claro el asunto. Les voy a ir narrando un poquito lo que estamos viendo, pero básicamente este video nos va a hablar de manera general de dónde se encuentra la articulación de la que estamos hablando. Ahí señaló de color naranja la escápula y después tenemos la clavícula. Una parte de la escápula, que es el acromion, ese como ganchito que estamos viendo que tiene ahí una sombra en color azul, justamente es la superficie articular o donde la clavícula va a formar parte de la articulación acromioclavicular. Ahí tenemos cómo la clavícula se une con la otra y tenemos tipos de articulaciones. Esto depende de cada una de las personas. Podemos tenerlo diagonal hacia adentro, oblicuo o tal vez transversal. Y bueno, esto, como les digo, son variaciones anatómicas. Entonces, tenemos que ver las dos superficies articulares, esta es la de la clavícula, y vean cómo embona prácticamente de manera perfecta con lo que es el acromion. Sin embargo, ahí en medio, y eso de color verde, es justamente el menisco del que les estaba hablando. Forma parte importante de la articulación debido a que cuando se entonces mucha importancia. Como les comentaba, estabilizadores dinámicos que forman parte del hombro, que son toda la musculatura precisamente del hombro, y eso que están viendo ustedes ahorita en color blanco son las fibras de los ligamentos. Cada una de esas impide que los huesos se separen tanto para arriba como para abajo, para adelante o para atrás, ¿no? Aparte de los dos ligamentos que les había comentado, lo que es el trapezoide y el conoide, que fijan la clavícula a otro accidente óseo que es la coracoides, justamente también en la escápula, y que van a desviar las fuerzas de compresión. Cuando nosotros hacemos alguna fuerza, como les comento, por encima del nivel del hombro, entonces esa transmisión de fuerzas va justamente de acuerdo a la disposición de las fibras de ambos ligamentos. Entonces, aquí vamos a ver qué cosa hace, o sea, en qué nos ayudan los movimientos de esta articulación. Como podemos ver, tenemos desplazamientos hacia anterior y hacia posterior, o hacia adelante y hacia atrás, de la clavícula, como les comento, en su mayoría por elevar el brazo, pero también en algún otro tipo de movimiento puede ser un poco menos cruenta este tipo de movilidad, ¿no? Como a lo mejor cargar algunas bolsas del supermercado o cuando vamos al gimnasio a hacer algún tipo de movimiento con nuestro brazo, ¿no? Como algún press de pecho, etcétera, etcétera. Lo que nos muestra ahorita el video es la limitación que tiene justamente la articulación, tanto para el movimiento hacia adelante como para atrás y movimientos rotacionales. Esto es importante porque todo lo que estamos viendo son movimientos normales. Cualquier cosa que rompa el equilibrio de este tipo de movimientos, pues indudablemente nos va a generar, una lesión. Entonces, una vez que ya estamos claros de qué cosa hace la articulación acromioclavicular, vamos a hablar de cómo se lesiona, que es justamente a lo que venimos, ¿no? Cómo se lesiona la articulación acromioclavicular y sobre todo en la parte de la práctica deportiva. Vamos a hablar de que el mecanismo de lesión se da de manera general en deportes de contacto en su mayoría, pero existe también una gran población que se lastima esto cuando sufre alguna caída, por ejemplo, la población que practica ciclismo. Entonces,
Tenemos dos tipos de mecanismos de lesión. El primero es un mecanismo directo, que cuando se cae alguien con el brazo en aducción, es decir, cuando el brazo se encuentra abierto, como les comento, por encima del nivel del hombro. Y el segundo es cuando el brazo se encuentra pegado a nosotros, que es en aducción. Justamente lo que nosotros conocemos como aducción es todo lo que se acerca a nuestro centro del cuerpo. Entonces, cuando caemos con el brazo pegado al cuerpo, es cuando se lastima esta articulación. De esto dependen muchas cosas de los deportes. Por ejemplo, cuando las personas se caen en bicicleta, generalmente se caen con el brazo pegado al cuerpo y entonces se lastima la articulación acromioclavicular. De los deportes donde más incidencia de lesiones hay de este tipo, como les comento, son en los de contacto, como en el rugby, como en el hockey, en el fútbol, soccer, en el básquetbol, pero también en algún otro tipo de deportes como lo es el ciclismo, ¿no? Aquí vamos a ver los diferentes mecanismos de lesiones y aunque no se fijen mucho en lo que son la disposición de los huesos, quiero que pongan su atención en las imágenes que tenemos, por ejemplo, en este caso, en el extremo superior izquierdo, que es una caída con el brazo pegado al cuerpo, pero con todo el peso, digamos, del cuerpo recargado en el vértice del hombro. Esto termina indudablemente por lesionar la articulación acromioclavicular. Si recibimos un golpe por atrás, un golpe, por ejemplo, de un tackle en el fútbol americano, donde el golpe se recibe en la parte posterior o en la parte de atrás del hombro, también termina transmitiendo las fuerzas directamente hacia la articulación acromioclavicular, rompiendo los ligamentos. Si ustedes observan la imagen que está inferior a su lado derecho, podemos ver cómo se señala en el número 1 y en el número 3 la ruptura precisamente de estos ligamentos. Al no estar completo el ligamento, lo que hace la clavícula pues es indudablemente elevarse, ¿no? Una elevación de la clavícula. Aquí tenemos otro mecanismo de lesión donde no necesitamos de un golpe como tal, sino la transmisión de fuerzas a lo largo de todo el brazo. Tenemos un mismo ejemplo de un jugador de fútbol americano que cae con la mano extendida y la transmisión de fuerzas hace que los ligamentos, justamente la articulación acromioclavicular, pues se vean lastimados. ¿Cómo vamos a encontrar a un paciente o si ustedes son ese paciente, cómo pueden sospechar de que tienen alguna lesión en esta articulación? Como les decía, ya no hay ligamentos que mantengan en su zona la clavícula, entonces lo que hace la clavícula es elevarse y al elevarse forma una protrusión, forma una bolita que fácilmente es identificable, que aparte es dolorosa si nosotros la tocamos y que pudiera o no llegar a romper algún vaso sanguíneo por ahí y entonces causarnos un hematoma o un moretón. Entonces podemos tener desde lesiones únicamente en la piel, la formación de hematomas, evidentemente el dolor en la zona es bastante importante, tumefacción o la parte de lo que conocemos como hinchazón, como que aumenta de tamaño esa zona, asimetría evidentemente, a menos de que la lesión sea en ambos hombros, que es difícil en este tipo de lesión, un accidente automovilístico o algún tipo de accidentes de alta energía, lo que vamos a obtener es una asimetría, un hombro, vamos a ver cómo entonces esa asimetría es fácilmente identificable. Después, y algo importante para nosotros, que ustedes también tendrían que identificarlo si les llega a suceder, es que realizamos un examen que conocemos como neurológico. Todos nuestros nervios del cuerpo básicamente se encargan de dos cosas, que es transmitir sensaciones y transmitir señales para que movamos esa parte del cuerpo. Entonces, justamente atrás de la clavícula pasa algo que nosotros conocemos como plexo braquial y que termina por inervar todo el brazo. Entonces, le da la sensibilidad y la motricidad a todo nuestro brazo y por lo tanto, si sospechamos de que puede haber alguna lesión en este nivel, tenemos que descartarla al hacer un examen neurológico precisamente del miembro superior, ¿no? Si a ustedes tenemos dos test importantes o dos elecciones también es como
la expansión de dolor que existe cuando el paciente trata de elevar su brazo al nivel del hombro por encima de el signo cardinal que va a tener pues va a ser evidentemente el dolor, y el dolor localizado por encima de la articulación. A veces no es tan evidente pues el chipotito ese que les comento que se les hace cuando se les eleva la clavícula, pero cuando nosotros realizamos la evaluación completa y tras evaluar el mecanismo de lesión, nosotros ya podemos sospechar de una luxación acromioclavicular. Sin embargo, bueno, pues la clínica no es suficiente a veces o no es lo suficientemente clara, además de que para establecer el grado de lesión, es decir, si es de un grado menor o de un grado mayor que pueda requerir cirugía, nosotros vamos a solicitarles una imagen radiológica, una radiografía, que básicamente es como esta que nosotros, o bueno, que ustedes están viendo aquí. Las luxaciones acromioclaviculares se clasifican de acuerdo a cuántos ligamentos se rompió el paciente y qué tan desplazado o no se encuentra la clavícula de su posición original. Entonces, necesitamos observar justamente cuál es la estructura que mantiene, digamos, toda la zona del hombro. Para esto vamos a solicitarles diferentes proyecciones o diferentes radiografías para poder realizar una evaluación de manera completa como la que ustedes están viendo en la pantalla. Esta es una radiografía más bien clásica que ustedes están viendo, es un hombro derecho tomado de adelante hacia atrás y como pueden ver tenemos la clavícula en esta zona y tenemos de este lado el acromion, que es donde termina formando la articulación acromioclavicular, y el desplazamiento entre una y otra tenemos que medirlo, tenemos que hacer ciertas mediciones para saber si existe o no una luxación acromioclavicular. Podemos recordar que el tipo 1, por ejemplo, únicamente es una luxación mínima, una distensión de las fibras, donde tal vez la diferencia de distancias entre una y otra no es tan evidente. Entonces tenemos que realizar ciertas mediciones radiográficas. ¿Cómo tratamos una luxación acromioclavicular? Bueno, tenemos básicamente dos cosas para tratar este tipo de luxaciones. La primera es un tratamiento conservador donde el paciente no se somete a quirófano, es un tratamiento cerrado, un tratamiento conservador, donde a través de medicamento para quitarle el dolor, inmovilizadores, podemos valorarlos, el colocar o no un cabestrillo, y por supuesto la rehabilitación, que ahí es donde entramos nosotros como médicos del deporte. Podemos llevar a cabo la rehabilitación de un paciente que ha sufrido una luxación acromioclavicular para poder reintegrarlo primero a su vida cotidiana y posteriormente a su vida deportiva, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros diagnostiquemos, podemos echar mano o no de una valoración por un traumatólogo, donde él nos dirá si existe la posibilidad de que el paciente requiera la cirugía. Y la cirugía consiste en que tiene la clavícula con cabos, alambres, etcétera, etcétera, como ustedes están viendo en la radiografía, que podemos ver aquí, evidentemente algo que no es hueso, que se ve mucho más blanco porque es de metal, y restablecen esa relación que tiene la clavícula con el acromion para que el paciente pueda tener de manera adecuada lo que es una biomecánica, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay 6 grados de luxación, desde la más leve, podríamos llamarlo así, hasta la más severa, siendo la 1 y la 2 las que tratamos sí o sí de manera conservadora. La tipo 3 ya depende del tipo de paciente que nosotros estemos observando, y los 5 y 6 son quirófano, ¿no? Importante también, el tratamiento conservador no son candidatos todos los pacientes a este tipo de tratamiento, pero los que sí son tienen que llevar a cabo una terapia, una fisioterapia, una rehabilitación para que el paciente, para empezar, termine sin dolor. Eso es lo primero que tenemos que establecer en un paciente, quitarle el dolor y después recuperar su rango de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente pueda realizar los movimientos que hacía antes de la lesión sin dolor y de manera controlada. Después de esto iremos fortaleciendo poco a poco
todo lo que son la musculatura alta, la musculatura del pectoral, para que en conjunto el paciente no tenga una articulación como la tenía antes del accidente, sino que la tenga todavía más fuerte, ¿no? Esto para evitar reincidencias y para evitar secuelas, ¿no? Ya de aquí vamos a dividir a los pacientes en dos tipos, aquellos que realizan una práctica deportiva y aquellos que no lo hacen, para con eso establecer objetivos para nuestros pacientes. Si el objetivo es que regrese a su práctica deportiva, iremos realizando pruebas de manera periódica para saber cuándo es seguro que el paciente pueda regresar a su práctica deportiva sin tener el riesgo de una nueva lesión. Sin embargo, podemos también echar mano de algunos medicamentos antiinflamatorios, como son los no esteroideos y los antiinflamatorios esteroideos. Incluso podemos echar mano de la inyección periarticular, es decir, alrededor de la articulación, de ciertos medicamentos que nos ayuden a controlar la inflamación, que nos ayuden a controlar el dolor y que, por supuesto, regresen al paciente lo más pronto y seguro a su práctica, ¿no? Aquí vamos a hablar acerca del tipo controvertido, que es el tipo 3, donde vamos a tener dos tipos de tratamiento, como les digo, siempre individualizar el tipo de paciente que tenemos y las expectativas que tenga de regreso a su actividad normal y de regreso a su actividad deportiva, ¿no? Como toda lesión musculoesquelética, podemos tener complicaciones que son inherentes a la lesión, pero que también pueden ser inherentes al tratamiento. Entonces, en el caso de los pacientes quirúrgicos, pues las complicaciones quirúrgicas tienen que ver con dolor, infección en el sitio de la herida quirúrgica, rechazo al material quirúrgico, etcétera, etcétera. Pero las complicaciones inherentes a lo que es la lesión nos pueden provocar artritis acromioclavicular o luxaciones recurrentes, sobre todo que el paciente sea su segunda luxación o su tercera luxación, entonces hablaríamos de inestabilidad y por supuesto de un dolor que es difícil realmente de tratar, ¿no? Me parece que eso sería todo acerca de esta lesión. Importante recalcar que se trata de una lesión que no es rara, es más bien frecuente y sobre todo en población que está iniciando algún deporte de contacto. Vemos mucho este tipo de lesiones, por ejemplo, en etapas de adolescentes, etapas infantiles, donde practican algún deporte de equipo, sobre todo fútbol, soccer, sobre todo fútbol americano, pero también en otro pico de incidencia con los adultos jóvenes que practican deportes de contacto como lo son el fútbol americano o el deporte del ciclismo, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Sabemos que sí, como menciona usted, no es una lesión incapacitante, sobre todo los primeros grados. Le preocupa a la gente verse esa bolita y eso es lo que más nos hace acudir al médico. Pero como usted menciona, muchas veces, pues con algún tratamiento conservador pueden estar bien sin ningún problema, recuperando la movilidad y la fuerza de la articulación. ¿Hay alguna recomendación o algún tipo de ortesis o de protección que puedan usar estos pacientes después de la lesión? Sí, claro. Existen protectores de esa zona que definitivamente ayudan al paciente a entrar en confianza consigo mismo, porque hay que recordar que cuando sucede una lesión de este tipo, y podemos hablar de cualquier lesión musculoesquelética, lo primero que pierde el paciente es la confianza. La lesión le genera el temor, o sea, el temor de relesionarse, el temor de volver a sentir ese dolor. Y entonces el uso de órtesis a lo mejor no ayuda de manera objetiva en la lesión o en evitar una nueva lesión, pero ayuda muchísimo en la psicología del paciente para que él tenga la seguridad de que si nosotros ya le dimos el alta deportiva, el alta médica, él pueda llevar a cabo de manera confiada su práctica deportiva, ¿no? Entonces, eso es también un trabajo bien importante que hay que realizar con el paciente, la recuperación de la confianza, de no volver a tener una nueva lesión de este tipo. Entonces, hay órtesis específicas para este tipo de lesiones, pero también podemos aplicar algunos vendajes funcionales que como tal
no limitan la movilidad del hombro, pero como le digo, lo primero que realizan en el paciente es ese plus de confianza que tienen en poder utilizar pues, su extremidad de manera segura. Ok, y después de la lesión, ¿cuánto tiempo se recomienda la inmovilidad del hombro? Depende mucho del grado de la lesión, depende si el tratamiento fue quirúrgico o conservador, pero ojo, aquí es bien importante no mantener completamente inmóvil el hombro por demasiado tiempo, porque entonces pudiéramos generar otra entidad, otra enfermedad, podríamos llamarlo así, en el hombro, que es lo que se conoce entre la población como hombro congelado, ¿no? La capsulitis adhesiva, que prácticamente significa que el hombro se queda pegado por no moverlo, y entonces al paciente ya lo tenemos que rehabilitar no solo de una cosa, sino de dos. Ya no es nada más el tratamiento de la luxación, sino que aparte hay que rehabilitarle la capsulitis o su hombro congelado, que es bastante doloroso y que también lleva cierto tiempo el que podamos rehabilitarlo por completo. Entonces, depende mucho si es una reducción abierta, es decir, si fue quirúrgico o si fue una reducción completamente conservadora, pero movilizar lo antes posible siempre y cuando sea seguro. Entonces, un plazo a lo mejor de 3 a 6 semanas, 6 semanas es demasiado, si se va a mantener completamente inmóvil, pero a lo mejor se puede retirar el cabestrillo para realizar algunas actividades, ¿no? Movimientos pasivos, movimientos pendulares, etcétera, etcétera. Sí, sabemos que la articulación del hombro es la que mayor movilidad tiene en nuestro cuerpo. Entonces, como dice usted, fácilmente se congela, se pega y es muy difícil luego movilizarlo. Entonces, esta bolita que queda remanente de una lesión de este tipo, ¿nos debe preocupar o podemos hacer caso omiso de ella? Realmente podemos hacer caso omiso, digo, en los pacientes, como usted dice, es lo que más les llama la atención, puesto que a lo mejor de manera estética podría ser como que lo más evidente, la secuela de la lesión puede ser meramente estética, porque de manera biomecánica el hombro termina recuperando, si no es el 100%, a lo mejor hasta el 98% su rango de movilidad. Entonces el paciente puede retornar de manera segura no solo a sus actividades de la vida diaria, sino también a sus actividades deportivas. No debe preocuparnos siempre y cuando no duela, eso es bastante importante, porque si duele quiere decir que hay algo ahí que se está lastimando, y que haya sido evaluado evidentemente por algún médico. O sea, el tener una bolita como secuela no es gran cosa, siempre y cuando ya haya sido evaluado y el médico diga que pues esa va a ser la secuela que va a terminar teniendo nuestro paciente. Pero si el paciente persiste con dolor, se asocia a otro tipo de lesiones o tiene de, del hombro, entonces había que darle chance. Entonces, Doctor, y en cuanto a esta lesión, ¿se produce porque no hay una buena técnica a la hora de caer? Por ejemplo, los corredores de bola de fútbol americano no caen adecuadamente y por eso se lesionan. ¿Algo de esto interviene? sí, sí, como les mencionaba, o sea, para la práctica de algún deporte no es únicamente lo más alto, etcétera, etcétera, sino que también requerimos de obtener la técnica adecuada en cada uno de ellos. Importante, por ejemplo, el hecho de que si nuestro deporte es muy propenso a caídas o a golpes directos, como lo es el fútbol americano, tenemos que aprender las técnicas para poderlo realizar de manera segura. Es por esto que, digamos, la primera incidencia de este tipo de lesión es en la población que inicia con un deporte de este tipo, que no sabe todavía cómo realizar de manera adecuada la técnica, pues para caer, para golpear, para recibir un golpe, etcétera, ¿no? Y termina lastimándose, no solamente en esta lesión, por ejemplo, en las fracturas de la mano de un hueso que tenemos que se llama quinto metacarpiano,
también llamadas o mal llamadas fracturas del boxeador, es de personas que no tienen aún la técnica para golpear de manera segura y terminan pues fracturándose. Entonces, es importantísimo en cualquier deporte que nosotros vayamos a empezar a practicar, pues dominar la técnica de manera adecuada antes de iniciar con contactos de riesgo, como en el caso del fútbol americano. Aunque también existen contactos que por su naturaleza pues definitivamente no se pueden evitar. Por eso hay profesionales que se siguen fracturando, hay profesionales que se siguen luxando. Ellos ya tienen la técnica dominada, pero bueno, hay situaciones propias del juego que no se pueden evitar, que son precisamente pues accidentes. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Nuevamente damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en la próxima semana en este espacio de lesiones deportivas con un tema igualmente de su interés. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos, saludos.